Los partidos ya han puesto encima de la mesa los temas que llevarán al pleno de la semana que viene. Entre las iniciativas se tratará la prohibición de la caza del lobo al norte del río Duero o también asuntos relativos al transporte ferroviario y transporte sanitario. La diferencia de tasas entre empadronados y no empadronados son ilegales, así lo denuncia el procurador del Común, en un momento que coincide además con la apertura de las piscinas municipales. Enseguida vemos qué opina la calle sobre estas tarifas. Entrevistamos a los portavoces de dos de los partidos que esta legislatura están en el grupo mixto. Hablamos de actualidad con Pablo Fernández de Unidas Podemos y con Francisco Igea de Ciudadanos. Se vuelve a rechazar en las Cortes una propuesta socialista para el impulso de las rutas de los templarios. Se alegan dificultades para configurar la ruta y se asegura que ya se está dando promoción a los distintos bienes, a la vez que se apuesta por su conservación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Ya conocemos los temas que irán al pleno de la próxima semana. Entre las iniciativas registradas está la prohibición de la caza del lobo al norte del río Duero, pero también se tratarán otros asuntos como el transporte ferroviario y el transporte sanitario. Partido Popular, PSOE, Vox y Por Ávila son las cuatro formaciones que llevan proposiciones no de ley al pleno de la próxima semana. Los populares reclaman que se deje sin efecto la prohibición de la caza del lobo al norte del río Duero. Piden que se actualice el censo de la especie y se haga una nueva valoración de su estado, que se ponga en marcha una mesa de trabajo y que se elabore una nueva estrategia de conservación. Desde el PSOE, la proposición no de ley presentada se centra en cómo transcurrió el debate del último pleno. Los socialistas citan en su iniciativa las palabras del vicepresidente García Gallardo hacia la procuradora socialista Noelia Frutos, en concreto cuando dijo: le responderé como si fuera una persona como todas las demás, y piden que el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, proceda a reprobar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León por las palabras que dirigió de manera irrespetuosa en el último pleno a una parlamentaria de esta Cámara. Vox plantea una iniciativa en materia de transporte ferroviario. Solicita que se declare la obligación de servicio público para varios tramos de la red de alta velocidad, lo que bajaría los precios de los billetes para los usuarios. También que se amplíe la caducidad de los bonos y que se recupere la línea de mercancías Madrid-Aranda-Burgos. Por su parte, Por Ávila se centra en el transporte sanitario. Denuncia que no se ha creado el plan funcional de urgencias y emergencias y que existen deficiencias en el servicio sanitario. Demandan, entre otras cosas, que las ambulancias de soporte vital básico estén operativas las 24 horas y que la llegada de las emergencias no supere los 30 minutos. Soria ya hará preguntas de control sobre despoblación y hacia el Estado trasladaba esta petición. Que se implanten de una vez las ayudas al funcionamiento de las empresas. Queremos que se implanten de una vez. Están mareando la perdiz y no entendemos por qué. Son ayudas que se aplicarían a las provincias más despobladas del país, en Soria, Cuenca y Teruel, y que la Comisión Europea respaldó hace más de un año. En las Cortes se ha presentado un informe sobre la situación de la demografía médica en Castilla y León. En el acto, con la presencia de varias autoridades de la comunidad, se ha dado a conocer el diagnóstico de la población médica y las tendencias que se han producido en estos últimos años. 3 de cada 10 médicos de la comunidad son de familia. De esta especialidad se pierden profesionales en todas las provincias. En general, la comunidad ha perdido 10 médicos por 100.000 habitantes de atención primaria en estos 3 años. Hay provincias, como Soria, que ha perdido de forma importante una gran cantidad de médicos de atención primaria. La sanidad de Castilla y León perderá 600 facultativos en los próximos 5 años, porque alcanzarán los 70, el máximo para estar en activo. Estos médicos, los que siguen trabajando a los 65, han frenado el descenso en el número de profesionales. En un momento se ha recuperado un poco y si no se hubiera recuperado esto sería un desastre total y absoluto. El estudio del Consejo de Colegios de Médicos denuncia que no hay equidad en la atención por provincias. Casi el 60% de los médicos se encuentran en Valladolid, Salamanca y León. El consejero de Sanidad busca medidas para evitarlo. A lo cual nos obliga a tomar medidas de reorganización que sin duda vamos a tomar, y medidas para prestar la asistencia sanitaria en la mayor proximidad posible a la población.
El trabajo también propone soluciones para que el sistema sea viable, un plan de ordenación de recursos humanos y un pacto por la sanidad. Continuamos con la ronda de entrevistas a los portavoces de los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León, y hoy tenemos con nosotros al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández. Bienvenido al programa Nuestras Cortes. Un placer estar aquí. Arrancaba esta legislatura con una reestructuración del grupo mixto en el que se perdía una viceportavocía. Anunciaban que van a acudir al Tribunal Constitucional. Ya se ha presentado ese recurso y en el caso de que se vaya a presentar, si se va a hacer de forma conjunta también con Ciudadanos y con Por Ávila. Pues todavía lo estamos estudiando, pero sí la posibilidad más factible es que sí que interpongamos ese recurso ante el Tribunal Constitucional, porque creemos que se nos están recortando derechos al grupo mixto, derechos en nuestra labor, en nuestro derecho y obligación de realizar la tarea parlamentaria, y además sobre texto de un recorte en el gasto político que al final no ha sido tal, porque tanto Partido Popular como Vox han incrementado exponencialmente el gasto público en el Ejecutivo de Castilla y León, con lo cual vamos a llevar ese recurso ante el Constitucional. ¿Se presentará de forma conjunta entre los tres partidos? Lo estamos estudiando. Iremos a la Constitucional. Ahora falta saber si lo haremos de forma conjunta o si cada grupo lo interpondrá por su parte. A pesar del tono de la primera sesión de control al Gobierno que vimos la semana pasada, salían adelante 3 de las 4 proposiciones no de ley presentadas. Una de ellas era de Vox. ¿Eso significa que va a primar los intereses de los ciudadanos de Castilla y León pese a otras consignas de partido? Nosotros desde Unidas Podemos siempre lo hemos tenido claro. Nosotros priorizamos los intereses y el bienestar de los castellanos y leoneses por encima de todo. Y nosotros siempre hemos estado abiertos a buscar consensos y a conseguir acuerdos siempre que redunden en beneficio de la ciudadanía castellana y leonesa. Creo que para eso está el Parlamento, para eso están las Cortes, para legislar, como digo, en beneficio de nuestra ciudadanía, con lo cual ahí siempre nos van a encontrar. Es cierto que habrá complejidades, porque es verdad que estamos en un arco parlamentario muy complejo y que hay evidentes distancias ideológicas entre muchos grupos políticos, pero en las cuestiones que sean de comunidad y que sean buenas para nuestros ciudadanos nos van a encontrar siempre. Estamos ya en plena campaña de las elecciones andaluzas y también a un año de las municipales. ¿Se puede hacer política aislándose de este clima electoral cuando además usted es portavoz de su partido a nivel nacional? Se debe hacer política aislándose del ruido electoral y del ambiente electoral. Nosotros, es verdad que yo conjugo dos puestos dentro de mi partido, pero sé distinguirlos perfectamente. Una cosa son las problemáticas de Castilla y León y las soluciones que desde Unidas Podemos queremos aportar, y otra cosa son los eventuales comicios, tanto en Andalucía como los municipales que tendrán lugar dentro de un año. Nosotros distinguimos perfectamente ambos ámbitos y estamos centrados en Castilla y León y, como digo, en aportar propuestas y soluciones a la cantidad ingente de problemáticas que padece esta tierra: la despoblación, la desindustrialización, el deterioro de los servicios públicos, la falta de vivienda. Bueno, pues ahí estamos trabajando para aportar, como digo, esas soluciones a las problemáticas de nuestra tierra. ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema en el que se deberían centrar estas Cortes y todos los grupos? ¿Cuál es el principal problema de Castilla y León? Sin duda la despoblación, y los datos así lo corroboran año tras año. Recientemente conocíamos el dato del padrón del INE. El año pasado perdimos 13.075 habitantes, la comunidad del país que más habitantes perdió. Es algo estructural y creo que todos los partidos políticos deberíamos volcarnos en solucionar ese problema, que tiene varias derivadas. Hay que fortalecer los servicios públicos, hay que generar empleo de calidad, hay que proporcionar una vivienda digna y asequible a la ciudadanía, hay que reindustrializar Castilla y León. Creo que es un reto enorme, pero es en lo que tenemos que estar todos los partidos políticos centrados, y es en donde creo que hay que buscar los mayores acuerdos y los mayores consensos de comunidad. Sobre uno de los temas de actualidad, precisamente de esta misma semana, las plantas de Siro están pasando por una situación de incertidumbre. No sé si ha tratado este asunto con su partido y en concreto con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hemos hablado, pero yo creo que esto es un asunto en el que fundamentalmente quien tiene que volcarse es la Junta de Castilla y León. A mí me parece inaudito que cuando se van a perder 197 puestos de trabajo, el consejero de Empleo e Industria no haya dicho nada, no se haya reunido con el comité de empresa y no haya realizado ninguna acción para evitar el cierre de la factoría de Siro en Venta de Baños. Creo que es lamentable, creo que es un bochorno que, como digo, el consejero, que es el que directamente debería estar trabajando para solucionar este asunto, según él esté más preocupado en acabar con el comunismo en Castilla y León que en mantener y salvaguardar los empleos de Siro. Desde luego nosotros hoy mismo nos hemos reunido con el comité de empresa, sabemos la problemática
y instamos a la Junta de Castilla y León a que tome todas las medidas y lleve a cabo todas las acciones necesarias para preservar cada uno de los puestos de trabajo de la factoría en Venta de Baños. Sobre los dos partidos que conforman el gobierno de coalición, en concreto el Partido Popular ha marcado distancias con su otro socio de gobierno y en concreto ha insistido en que se los juzgue por los hechos y no tanto por lo que se diga. ¿Cómo lo valora? Pues que el Partido Popular está absolutamente doblegado y subyugado a Vox y a la ideología de la ultraderecha. Y me remito a los hechos, no a las palabras. Las dos prioridades legislativas que tiene el gobierno de coalición PP y Vox no son la lucha contra la despoblación, ni la mejora de los servicios públicos, ni incrementar la vivienda pública, ni mejorar el empleo. No. Las dos prioridades legislativas que tienen son erradicar y eliminar el decreto de memoria histórica y diluir y difuminar la ley contra la violencia de género a través de esa ley de violencia intrafamiliar impuesta por Vox. Con lo cual, yo creo que queda meridianamente claro que el Partido Popular está absolutamente plegado y prosternado ante la ultraderecha de Vox y para mí es una pena que tengamos un ejecutivo secuestrado por la ultraderecha. Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, un placer como siempre. Nosotros seguimos con más temas. En el medio rural cada vez quedan menos entidades bancarias y el procurador del Común se ha pronunciado sobre este hecho. Valora que las diputaciones estén realizando actuaciones para paliar esta situación, pero insiste en que se deben unir todas ellas para meter más presión a los bancos y que así vuelvan las entidades al medio rural. En los últimos 10 años han cerrado más de la mitad de las oficinas bancarias, especialmente en el medio rural. Han desaparecido todas aquellas presentes en municipios de menos de 1.000 habitantes e incluso en algunos con 2.000 vecinos. Aquí somos 2.000 y pico habitantes. Nos van a quitar la caja. Pues tienes que ir a otros sitios a sacar dinero. ¿Y la gente mayor qué hace? Pero claro, a cualquier cosa tenemos que ir allí. Y bueno, aquí por lo menos sacamos dinero. Es un perjuicio muy grande. Lo usan muchísimo, sobre todo eso, las personas mayores, porque la gente joven a lo mejor puedes manejar más la banca online. Muy mal, porque es muy incómodo tener que desplazarse, hay mucha gente que no tiene coche. Muy mal, porque yo soy de Vallestilla, no tenemos cajero, tenemos ahora uno pero te cobran comisión, me toca ir a Puente de Loba Cerrada. Uno de los últimos casos ha sido el de Traspinedo, en Valladolid. En marzo de este año se cerraba la sucursal y los vecinos salían a la calle. Lo que pusimos sobre la mesa es cerrar las cuentas bancarias de la oficina de la entidad que haga este tipo de perjuicio al medio rural. Es una puñalada al medio rural. Este municipio creó una plataforma en la que ya participan otras 14 localidades, con la intención de ser más fuertes ante los bancos. Creo que la forma de actuar de forma conjunta es la mejor, porque al final no vas tú solo como pueblo, sino que van otros 14, y a lo mejor representas una población de 15 o 20.000 habitantes, que no es lo mismo que representar a 1.000 o 1.200 como podemos ser aquí. Precisamente algo así es lo que propone el procurador del Común a las diputaciones. La institución propia ha realizado una actuación de oficio en la que ha estudiado la situación y ha valorado las actuaciones que han realizado las diputaciones de forma individual. Lo que decidimos es hacer un análisis de abrir 5 cajeros en 5 municipios, los más poblados, que en ese momento pues no tenían ni cajero ni sucursal, para fomentar y ayudar a los vecinos de una zona. Misma actuación llevada a cabo por la Diputación de Segovia, con hasta una veintena de cajeros. Desde la de Burgos se ha optado por fomentar el pago con tarjeta e implantar un servicio de transporte a la demanda para acudir al banco a otra localidad cercana. En Salamanca, el cajero va junto al servicio de Bibliobús y también cajeros itinerantes en León o un servicio para acercar el efectivo a través de correos. La competencia no es de las diputaciones, por ello no descartan que la solución pueda llegar desde la Junta o desde el Estado. Que la comunidad autónoma decide prestar ella el servicio, pues mira, no nos tenemos que poner de acuerdo 9, no tenemos que sacar expedientes 9, sino que automáticamente si decide la Junta de Castilla y León o otra administración de ámbito superior, el Gobierno de España, pues por nosotros estupendo. Por el momento, el procurador del Común propone que las 9 diputaciones fijen un espacio de encuentro para compartir estas medidas que por ahora se han desarrollado de manera aislada y que negocien de forma conjunta con las entidades bancarias. Las tarifas municipales para empadronados y no empadronados son ilegales. Así lo alertaba el procurador del Común hace menos de un mes, pero la realidad es que la mayoría de los municipios llevan a cabo esta práctica, desde los más grandes a los más pequeños. Un tema de especial actualidad ahora mismo, justo con la apertura de las piscinas de verano y que también divide la opinión de la calle.
Ya en el pleno del mes pasado, el procurador del Común citaba esta problemática. Ha sido necesario recordar a las entidades locales la ilegalidad de aquellas ordenanzas que contemplan este tipo de previsiones discriminatorias entre empadronados y no empadronados, conforme viene manteniendo una jurisprudencia muy consolidada. Unas tarifas municipales que se ponen en primera línea de actualidad con la apertura de las piscinas y que dividen la opinión de la calle. Me parece bien que los empadronados, si están pagando unos servicios, pues tengan unos beneficios. Yo lo dejaría como está. Sería bueno que no se discriminara por eso. Yo creo que tendría que estar para todos igual, ¿no? Si viene, por ejemplo, un familiar mío de Madrid aquí, no tiene por qué pagar otro precio diferente al mío. Los empadronados pagan unos impuestos que quizá los que no estén empadronados no los pagarán. Que se noten algo, ¿no? Son muchos los ayuntamientos que utilizan esta fórmula y diferencian entre tarifas de empadronados y no empadronados, desde entidades locales menores con apenas 400 habitantes. El abono 52 a los empadronados y 69 a los no empadronados. Quizá lo lógico fuera que en todo el entorno fueran los mismos precios, pero también deberíamos tener los mismos servicios. Pasando por municipios medianos. Yo creo que es de justicia que la gente que aporta pues tenga unas ventajas dentro de su municipio, ¿no? O hasta grandes ciudades como Valladolid. No se trata en ningún caso de penalizar a quien vive fuera, se trata de bonificar al que está empadronado y por tanto está contribuyendo con sus impuestos al Ayuntamiento de Valladolid, a su ciudad. Burgos también cuenta con esta política de diferenciación de tasas. Otras ciudades como Salamanca o Zamora mantienen el mismo precio para todos y algunas como Ávila, León o Soria solo diferencian entre empadronados y no para algunos servicios concretos. Nosotros no lo hacemos, pero por otra parte yo también entiendo a esos ayuntamientos. ¿Por qué? Porque al final que ese empadronamiento al ayuntamiento le revierte económicamente por parte de las administraciones superiores. Es otra manera de buscar que la gente se empadrone en los municipios, aunque el procurador reitera que es ilegal. Dos asuntos de actualidad en los que el procurador del Común ha puesto el foco, y de actualidad también vamos a hablar con el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea. Bienvenido al programa Nuestras Cortes. Muchas gracias, un placer. Han pedido la comparecencia del consejero de Industria por la situación de las plantas de Siro. También abogaban durante la pasada legislatura la supresión de la Fundación Anclaje. No sé si piensan que en este conflicto esa fundación podría ayudar a su resolución. ¿Qué propone Ciudadanos? Bueno, ha vuelto a demostrar su inutilidad. Nosotros ya habíamos propuesto su supresión, pero lo que es preocupante es que quien está demostrando su inutilidad es el consejero. Nosotros durante la pasada legislatura nos enfrentamos a varias crisis industriales, recuerdo el EM, Ondara y otras cuantas, y lo que hizo nuestra consejería fue trabajar con los trabajadores, con los empresarios, intermediar, reunirse sin horario e intentar llegar a acuerdos que hicieran la situación viable. El consejero de Empleo e Industria está muy ocupado defendiendo Castilla y León del comunismo y no defendiendo el empleo. Estamos a las puertas de una segunda sesión de control al Gobierno. En la primera, el consejero de Sanidad alejaba la posibilidad de retomar el proyecto de ley de garantías al final de la vida. ¿Usted se plantea presentar una proposición no de ley? Está presentada ya, está registrada y está en el plazo de que conteste el Gobierno, y lo debatiremos en el Pleno. Yo estoy seguro de que el Partido Popular no va a cambiar de opinión de la noche a la mañana. Es una ironía, entiéndamelo. Además de seguir trabajando en transparencia, un asunto en el que ha insistido en varias comparecencias, ¿en qué otro aspecto cree que debe seguir trabajando Castilla y León? ¿Cuál sería la prioridad ahora mismo? Bueno, Castilla y León ahora mismo tiene muchos problemas. Tiene problemas de empleo, como está ocurriendo con Siro, tiene problemas en su sector primario, pero lo que tiene que intentar es no empeorarlos. Es que yo ya empiezo a conformarme con que no nos empeoren los problemas, ¿no? Que no se tomen decisiones como se han tomado sobre la tuberculosis bovina en el sector primario, que no se tomen decisiones que condicionan nuestra imagen exterior, por ejemplo, la representación en el Comité de las Regiones. Castilla y León se juega mucho en Europa y tenemos en el Gobierno a unos señores que no dicen más que barbaridades completamente contrarias a la postura de la Unión Europea sobre temas esenciales en cambio climático, en energía, y ahora mismo estamos en manos de unos señores que están poniendo en riesgo el crecimiento, las exportaciones y la viabilidad de la comunidad. O sea que yo ya me voy a conformar con que no lo estropeen más. Estamos ya en plena campaña de las elecciones andaluzas y a un año de las municipales. De hecho, usted ya ha tenido algún acto de pre-campaña la semana pasada. ¿Es posible hacer política aislándose de todo este clima electoral?
Es difícil porque en España llevamos, desde que yo empecé en este oficio ya hace 6 años, 7 casi, en un ciclo electoral permanente, y eso ha degradado la vida política de una manera esencial. Lo peor que ocurrió en esta comunidad es que el presidente decidió no cumplir el ciclo. Cuando no cumples los ciclos, cuando estás en un ciclo electoral permanente, cuando estás siempre de campaña, todo lo que hay es ocurrencias, campaña, y no hay política a largo, no hay política de evaluación de resultados, no hay política transformadora. La política española ha dejado de ser una herramienta al servicio de los ciudadanos, al servicio de la transformación de nuestra sociedad y de su crecimiento, y es una herramienta al servicio de la permanencia en el poder de los políticos. Lo que ocurrió en esta comunidad es que un señor decidió que era más importante él, su partido, permanecer que la transformación de la comunidad, y eso está ocurriendo en esta comunidad y en toda España. Y así es muy difícil hacer política de calidad. Desgraciadamente, en España alguien tendría que plantearse romper esta dinámica de ciclos electorales permanentes. Sí, precisamente le quería preguntar por los dos partidos que ahora mismo están en el Gobierno, por Partido Popular y por Vox. El Partido Popular ahora mismo ha marcado distancias con su socio de Gobierno en algunos aspectos y dice que se les juzgue por sus actuaciones y no por lo que se dice. ¿Cómo valora esta afirmación? Bueno, esto ya le gustaría al Partido Popular, pero es que quien ha metido a su socio de Gobierno es el Partido Popular. Es el señor Mañueco el que es responsable de la acción de Gobierno y no puede eludir su responsabilidad. No puede eludir la responsabilidad de haber colocado los consejeros y el vicepresidente que ha colocado, porque es su responsabilidad exclusiva. Por tanto, todo lo que ocurre en el Gobierno le afecta al Partido Popular y al presidente, y es probablemente la decisión política más errónea que se ha tomado en España, y mira que se han tomado unas cuantas decisiones políticas erróneas en los últimos 4 o 5 años. Lo que sí que hemos visto en lo poco que llevamos de legislatura, en las comisiones y en los plenos, han sido ya insultos, descalificaciones. ¿Cómo se puede hacer para rebajar ese tono? Bueno, yo recuerdo bien cuando el presidente de las Cortes nos dijo al empezar la legislatura que había llegado el decoro. Digo, menos mal, ¿sí? Porque lo que yo le he oído al vicepresidente en comisión y en pleno es difícil de repetir. Estos señores no solo no tienen decoro, es que no tienen el mínimo de empatía con la población. Y nosotros vamos a hacer un esfuerzo por intentar rebajar ese tono brusco, chulesco, con el que el vicepresidente y los miembros del Gobierno de Vox se han dirigido a los representantes de los ciudadanos. Pero también le digo una cosa, nosotros somos representantes de los ciudadanos y no vamos a quedar callados ante este tipo de gestos, amenazas y chulerías con los que se han desenvuelto los consejeros de Vox, el vicepresidente, en comisión y en el Pleno. Esto tiene que cambiar, espero yo que alguien les llame la atención, pero están ejerciendo el poder de una manera absolutamente asombrosa y están en campaña permanente. Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. La exposición del Consejo de Cuentas con motivo de su 20 aniversario ha superado en el Ecuador de la muestra los 1000 visitantes. Para ver estas obras del escultor palentino Luis Alonso Muñoz se han acercado hasta la sede del Consejo de Cuentas en Palencia 1068 personas. Estas figuras de gran volumen se podrán visitar hasta el 24 de junio en horario de tarde, de lunes a viernes de 5 a 9. El PSOE volvía a presentar una proposición no de ley para impulsar las rutas de los templarios por la comunidad. Ya en noviembre de 2020 presentaba una iniciativa similar. En aquel momento fue rechazada. En esta ocasión también sucedía lo mismo con el voto en contra de PP y Vox. Aseguran que ya hay suficientes estudios sobre el tema, que se da promoción a los distintos bienes y que se trabaja en su conservación. Además, alegan dificultad para configurar una ruta. El PSOE lamentó ese rechazo, como también Soria Ya, que votó a favor. Con la Orden del Temple existe un rico patrimonio cultural y natural y una serie de tradiciones populares en la comunidad de Castilla y León que aconsejan su aprovechamiento como recurso turístico. Es necesario un estudio sobre los enclaves y no se puede decir que el estudio está hecho porque se ha invertido en varias iglesias y castillos. La solución, no está en hacer rutas de todo.
Desde Vox creemos que es un tanto redundante intentar crear una ruta de los templarios cuando todo este patrimonio cultural cuenta ya con una potente promoción turística y una fuerte inversión en los últimos años de estos enclaves. Debemos entender que sería muy complejo, por razones prácticas, no olvidemos que existen varias órdenes del Temple sin concreción cronológica ni cultural, unir todos los puntos o los principales puntos que tienen o tuvieron relación con la Orden del Temple en nuestra comunidad, dando lugar a una ruta, la ruta de los templarios en Castilla y León. Cerramos aquí la actualidad parlamentaria. El próximo viernes les contaremos al detalle todo lo que sucede en el pleno de la próxima semana. Les esperamos, como siempre, en nuestras Cortes.